Bien, queremos que los niños vayan bajando, por favor. Van bajando los niños. Mientras tanto vamos buscando nuestras Biblias. Habacuc, capítulo 3, versículos 1 y 2. Habacuc 3, versículos 1 y 2, hermano. Yo quiero comenzar con una pregunta, en lo que ustedes van buscando este pasaje. Una pregunta que es siempre las preguntas nos llevan a analizar nuestra vida y nuestro corazón. ¿Realmente hay gozo y alegría en todo tiempo en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Dios? No siempre. No siempre. Hay momentos de quebranto, especialmente momentos de prueba, como hemos estado estudiando la carta a primera de Pedro. Hemos tenido situaciones que nos desploman completamente. Realmente no todo momento estamos felices y contentos por las cosas que Dios ha hecho. Momentos de verdad, hermanos, que inclusive hay un desánimo tan grande que nuestra primera reacción es querer tirar la toalla, es abandonar todo, es olvidar los 10, 15, 20 años, 30 años en la cual hemos visto la mano de Dios obrando, y de repente una prueba, un momento, un desánimo, una desilusión nos hace nosotros querernos rendir prontamente. Hermanos, no. Debemos pensar que tenemos un Dios todopoderoso y que tiene bajo control todas nuestras circunstancias, tiene bajo control todas nuestras vidas. Aquí podemos leer en Habacuc 3, 1 y 2. Si están conmigo, acompáñenme. Dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigiñot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Qué es un verdadero y genuino avivamiento? ¿Quiere usted un avivamiento en su vida? Amén. ¿Queremos un avivamiento como nación? Amén. ¿Queremos un avivamiento como iglesia? Amén. Entonces veamos qué es un verdadero y genuino avivamiento. Yo quiero que usted sepa que no es un acto emocional momentáneo, un destello de simplemente de adrenalina en un momento dado. No, eso no es avivamiento. El avivamiento no es un éxtasis a causa de una serie de alabanzas que nos alegren el corazón. Eso pasa después de salimos de esa puerta, los problemas vuelven otra vez. No. El verdadero avivamiento ocurre cuando Dios despierta nuevamente su pueblo. Nos despierta a nosotros para volver impetuosamente a vivir en santidad, en pasión y en obediencia. Eso es un avivamiento. Y es lo que todos necesitamos. El avivamiento comienza, número 1, con el temor de Dios. ¿Qué dice Proverbios 1:7? Todos se lo saben de memoria. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Debemos aprender a ser temerosos de Dios. Pero a veces el temor se va. Muchas veces no nos importa. Necesitamos buscar el temor de Dios. Para un genuino avivamiento debemos saber que el temor de Dios es lo principal que debe ocurrir en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo produzco ese temor, pastor? Porque a veces yo sé, ese temor es esa dependencia de Dios, hacer las cosas en el tiempo y cuando Dios quiere. ¿Cómo puedo desarrollar eso? Cuando leemos nuestro pasaje de hoy, dice, versículo 2, oh Jehová, ¿qué dice? He oído tu palabra. Y después, ¿qué pasa? Temí. ¿Ves cómo viene? Primero viene el temor, ¿verdad? Pero no puedo alcanzar el temor sin tener palabra de Dios. Primero es palabra de Dios y luego se produce el temor en nuestras vidas. ¿Cómo produzco ese temor? Bueno, Habacuc comenzó y escuchó la voz de Dios y reconoció la santidad divina de Dios. Cuando lo oigo,
que me exponga su palabra, entonces lo conozco más y genera en mí esa devoción hacia Él, porque ahora sé quién es el verdadero Dios, qué capacidad tiene Dios para ayudarme a mí en mi desánimo. Dios es capaz, hermanos, de prender nuestro corazón y nuestra alma solamente para Él. Pero debe haber palabra de Dios. Debemos exponernos a la palabra de Dios constantemente. Eso va a desarrollar nuestro corazón, nuestra relación con Él, y al final le vamos a temer. Vamos a segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 19. ¿Cómo produzco ese temor escuchando y exponiéndome a la palabra del Señor? Esta historia, segunda de Crónicas, es de un rey que recibió un reino corrompido de parte de su padre. El pueblo de Israel estaba totalmente alejado de Dios. Había altares por todas partes. Había una idolatría que era tan generalizada que ya se había normalizado. En el versículo 19, algo produjo en él un cambio, porque el pueblo estaba pasivamente desconectado de Dios por la idolatría. Mira cómo comenzó esta historia. ¿Están conmigo, hermanos? Segunda de Crónicas 34, 19 dice: además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, ese fue Josías, el sacerdote Hilcías, ¿qué le dio? Me dio un libro. ¿Y qué hizo él? Y leyó Safán en él delante del rey. Y luego que el rey, versículo 19, oyó las palabras de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. Cuando él se expuso a la palabra de Dios, que la oyó, así como Habacuc dijo, yo lo oí y temí. Así también Josías, en medio de una decadencia espiritual generalizada, oyó las palabras de Dios y conoció al Dios vivo y verdadero, y se dieron cuenta que estaban mal. Y rasgó sus vestidos en señal de duelo, diciendo, no puede ser que la condición de nosotros esté tan baja. Por eso es que están pasando las cosas que están pasando. Por eso van a pasar aquellas profecías. Si lee el capítulo 34 completamente, había unas profecías para Israel en el caso que desobedecieran la palabra de Dios, pero habían arrumbado el libro. Ese libro que Hilcías ahí está narrando, era un libro que habían encontrado en la casa vieja de Dios, que estaba destruida completamente, y el libro tenía hasta polvo. Lo encontraron cuando estaban limpiando, y cuando abrieron el libro, que lo leyeron, imagínense, unos años después que él tomó el reinado, él se conmocionó, y comenzó Dios a obrar en el corazón de este hombre, y comenzó a dar pasos de avivamiento que solamente Dios podía dar. Pero déjenme decirle algo, hermanos. Aún leyendo la palabra, tenemos que tener ciertas actitudes frente a ella. Tienes que tener cierta reverencia hacia la palabra de Dios. ¿Qué es reverencia? Es dar la importancia y el respeto que la palabra de Dios merece. Si quieres un avivamiento en tu vida, debes aprender a reverenciar la palabra cuando la escuchas. No solamente es escucharla, es saber que depende de esas palabras, es que depende tu vida espiritual caída y desanimada. Por lo tanto, debes desarrollar obediencia delante de Dios. Vamos a buscar Hebreos capítulo 12, versículo 29, 28 y 29. Reverencia hacia su palabra. Cuando tengan, me dicen amén. Quiero que estén buscando en todos los libros que les pido, porque precisamente para tener ese avivamiento necesitamos palabra. Así que si te quieres animar en el Señor y entiendes que necesitas un avivamiento, debes poner atención con reverencia a la palabra de Dios en esta mañana. Dice, versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque Dios es
fuego consumidor. Nosotros debemos entender que debemos tener reverencia hacia Dios. Nuestro Dios es bueno, pero es fuego consumidor. Yo debo entender que es un Dios de amor, pero también es un Dios justo y que se da a respetar. Por lo tanto, cuando yo me expongo a las palabras de Dios, debo hacerlo con una reverencia y un respeto, que es Dios quien está hablando, no es un cualquiera. Por eso la irreverencia, hermano, déjeme decirle que se cuenta como un pecado. Y son de las cosas que muchas veces no se predican, pero interrumpir, bloquear, distraer mientras está predicando la palabra de Dios es pecado. Y es por eso que debemos tomar en cuenta de que cuando Dios habla, dice la Biblia en Habacuc 2:20, si quiere puede ir allá, la tierra calle. Dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Debemos poner atención a lo que se está diciendo, porque no es el hombre, no es el mensajero, es la palabra de Dios que se está predicando. Por lo tanto, hay atención, porque cuando busco un avivamiento, estoy buscando que Dios me hable a través de su palabra, qué es lo que me va a avivar. Entonces, si nosotros buscamos bloquear ese mensaje, bloquear ese versículo, esas palabras que Dios tiene, usted no se imagina el daño que le puede estar ocurriendo a alguien. Hay gente que está esperando ese versículo para que su vida otra vez vuelva a renacer, pueda otra vez entusiasmarse con el Señor, y de repente cortamos nosotros esa comunión, esa intención. Y a veces son cosas que parecen pequeñeces, pero por ejemplo, de manera práctica y aplicativa, por alguna razón que nos pasa en un momento dado, llegamos tarde y ya se está predicando la palabra de Dios. No es el tiempo de comenzar a saludar, y eso pasó. Ya cuando llega calladito, te sientas atrás. No es hora de saludar ni recibir una gente ofusivamente, sino es el momento de sentarse y estar atento a la palabra de Dios, porque Dios valora la atención y la actitud que tenemos cuando la palabra de Dios es predicada. ¿Sabe usted? O cuando estamos leyendo. Si alguien está leyendo, déjelo, no interrumpa. Si usted de alguna manera está en un lugar, y estoy hablando de manera práctica, hermano, porque pasa entre nosotros, de repente le da un hambre o algo le pasa, hermano, ese sonido de la galletita o de la papita, eso interrumpe ese comentario que se hace durante la predicación, ese murmulleo. Tú hay veces que no te puedes concentrar porque alguien detrás o de lado o de frente está con un movimiento que realmente está evitando que tú escuches la palabra de Dios con atención. Hermano, la palabra de Dios es vida. Por lo tanto, yo tengo que estar atento a lo que está predicando, lo que se está diciendo, lo que se está leyendo, con atención y reverencia, dándole respeto a las cosas de Dios. Yo no quiero, hermanos, generar normas y reglas en nuestra congregación como para que la gente tenga miedo por las normas y reglas y que le llamen la atención. No. Primero se da la enseñanza del por qué son esas normas, para que usted lo haga por entendimiento y no por temor ni por miedo. Hay lugares, hermanos, que son estrictos con eso, que muchas veces al que hace bulla, los ujieres o cualquiera, se le da mala atención y se le dice con educación: por favor, baje la voz, por favor, tranquilice a sus niños. Si está llorando, vaya a la cuna. O cuando hay una situación que se comprende, hay veces que gente hay enferma, hay ancianitos, hay niños que a veces no se controlan, y no es que estamos echando de cabeza a nadie, ¿verdad? Pero podemos a veces controlar la situación para que cuando se predica la palabra de Dios haya atención, haya concentración, porque realmente, hermanos, delante de Dios debemos tener la actitud de reverencia y temor a la palabra, sin que nosotros seamos distraídos de lo que Dios nos está diciendo. Otra cosa que debemos desarrollar es escuchar con humildad. ¿Qué es escuchar con humildad, pastor? Bueno, en Isaías 66, versículo 2, Dios ve la actitud del corazón. Es cómo tú recibes la palabra de Dios. Eso es la humildad. ¿Cómo tú recibes la palabra de Dios cuando tú la escuchas? Cuando te expones a ella. Ok, yo soy reverente, yo busco la manera de estar
en atención, dándole respeto de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo escucho? Bueno, debemos escucharlo humildemente. Isaías 68:2 dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tiembla mi palabra. ¿Qué significa eso? Que escucha humildemente y tiembla a mi palabra. ¿Cómo reacciona cuando la escucha? Con temblor. Me afecta. Hermano, la palabra de Dios para avivarte debe quebrarte primero. Debe romper tu orgullo. Debes reconocer de que cuando estás expuesto es lo que Dios me habla a mí. Porque si no tengo un corazón humilde, lo que voy a pensar es que Dios le está hablando a otra persona. Esto es para otro. Y a veces tenemos la tendencia de que inclusive con nuestras parejas, ahí te hablan. Ahí te están diciendo, míralo ahí. Dios te está hablando. Y nos concentramos tanto en que realmente le toca a otro que se nos olvida que también nosotros somos pecadores. De que Dios nos habla a nosotros. De que yo debo ser sensible a lo que Dios me habla a mí, sin importar lo que le hable a más nadie. No, Señor, yo quiero que tú me hables a mí. Yo quiero que tú me quebrantes a mí. ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? Debemos hacerlo humildemente. No hay manera de que haya un avivamiento en ninguno de nosotros, en ningún país, en ninguna iglesia, si primero no hay reconocimiento del pecado y eso nos pueda llevar al piso. A orar a Dios muchas veces con lágrimas. Señor, he hecho mal, perdóname. Mira lo que le pasó a Josías. Cuando él escuchó las palabras que rasgó sus vestidos, fue que se postró completamente al escuchar lo que Dios dijo y se dio cuenta del pecado tan grave que como nación estaban cometiendo. Eso es lo que Dios dice cuando dice que tiemble a mi palabra. Eso se llama humildad. ¿Nos estamos nosotros humillando delante de Dios? ¿Tenemos verdaderamente un espíritu humilde cuando nos exponemos a la palabra de Dios? A veces no. Y por eso que no hay avivamiento. Porque realmente lo que hay es dureza en el corazón. En Jeremías 23:29 nos dice que la palabra es lo que Dios usa de verdad para prendernos en fuego, como dicen muchos, para provocar un avivamiento en nosotros, para clavarnos, para llevarnos a nosotros a que estamos en un error, para que veamos la mano de Dios obrando. En Jeremías capítulo 23, versículo 29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que hace, que quebranta la piedra. ¿Es lo que dice? Dos cosas importantes. Mi palabra es como fuego y es como un martillo. ¿Y qué es lo que hace el martillo? ¿Para qué usa un martillo? Es para romper algo que está duro, no se quiere romper. Ahora, hermano, ¿de qué piedra está hablando? ¿De qué piedra usted cree que está hablando? Yo no estoy hablando de una piedra física, está hablando en figura. Está hablando de nuestro corazón, y Dios nos conoce, que somos duros. Que por más que muchas veces nos predican y nos hablan, queremos un avivamiento, queremos crecer en la gracia de Dios, pero tenemos un corazón duro porque no nos queremos doblegar. Y Dios usa palabra aquí, palabra allá, y oímos y oímos y oímos, pero no hay nada que muchas veces nosotros podemos hacer. Porque Dios nos sabe y no hacemos absolutamente nada porque nuestra actitud de un corazón duro no permite que la palabra de Dios obre de manera poderosa. Dios no obliga a nadie. Dios expone tu mal, Dios te corrige porque te ama, pero depende de nosotros si asumimos lo que Dios dice o no. Usted se imagina a Josías: no, Señor, eso no somos nosotros, yo estoy bien, es el pueblo. No, él se quebró porque él también reconocía que de parte de él debe haber un cambio. Había pecados en su vida. Esta piedra de que está hablando otra vez es el corazón. En Ezequiel 36 lo dice más literal. Más literal. Ezequiel 36,
versículos 26 y 27. Vaya conmigo. Porque a Dios le interesa que su pueblo tenga un avivamiento. Pero Dios pone su parte. Pero yo tengo que tener una actitud para que Dios obre. Porque cuando tengo una actitud humilde al escuchar y no un corazón duro, entonces estoy diciendo a Dios: Señor, haga un trabajo conmigo. Trabaje con mi corazón. Yo no quiero que trabaje con nadie más. Es conmigo. Por eso cuando voy a escucharte, Señor, con atención, con reverencia, quiero hacerlo con humildad para poder aceptar lo que tú me dices. Ezequiel 36, 26 y 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. No puedes poner por obras los mandamientos de Dios con un corazón duro. No se puede. Dios tiene que hacer una transformación en tu vida y lo hace a través de su palabra. Y es por eso que usa el martillo para quebrar el corazón de nosotros, que a veces está tan duro como una piedra. No hay cambios si no hay un quiebre. No hay cambios si no hay una actitud de parte nuestra de reconocer que lo que Dios dice es cierto y es verdad. No hay. No puede haber. No puede haber un avivamiento profundo si no hay un quebranto de nuestro corazón. No se puede. Es imposible. Veamos nuestro propio pecado, hermanos, para que entonces Dios pueda usar el Espíritu que ha puesto en nosotros para hacer el cambio que tanto necesitamos. En el caso de las congregaciones o el pueblo de Dios reunido, de la misma manera, podemos ver en el Antiguo Testamento, Esdras 10:1, otra vez otro proceso. En el tiempo de Habacuc era el proceso de antes del castigo del pueblo de Babilonia, que se los prometió que le voy a mandar a los caldeos, dicen los capítulos primeros, para que ustedes se quebranten, para que ustedes muchas veces se quiebren. Pero después en Esdras, después del cautiverio, y vemos que dice: y estando orando Esdras y confesando, ¿qué hicieron ellos? Llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Eso fue cuando escucharon la palabra públicamente. Cuando escucharon, comenzaron a quebrarse llorando. De verdad, entonces vino un genuino arrepentimiento de parte de ellos. Se postraron ante Él humildemente, ahí en la casa de Dios. Hermanos, debemos dejar de que Dios obre, porque para tener un avivamiento, el avivamiento, hermanos, no viene por obra humana, viene por obra de Dios. El avivamiento, déjeme decirle, el avivamiento no es una obra humana, es una obra de Dios. Es Dios que trae el avivamiento. Por eso es que él dice: Señor, aviva tu obra. Habacuc dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. Oh Jehová, en medio de los tiempos, hazla conocer. Señor, ayúdanos. De verdad que se necesitaba eso, porque al conocer el castigo de Dios, hermano, el corazón se rompe. Y a veces necesitamos un escarmiento de parte de Dios, algo que nos sacuda, lamentablemente, porque a veces ni con palabra de Dios oímos. Tenemos que a veces ser como esos muchachos que son cabezaduras en la casa, que tú le dices después que crece: mira, por ahí no te vayas. No, yo sé, por ahí no te vayas, no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Porque uno como padre, como adulto y como persona experimentada, a veces los hijos no saben las veces que uno ha chocado en la vida y que uno lo que quiere es evitarle que le ocurra lo mismo. Y no lo saben. Y cuando le decimos: hey, no te vayas por ahí, porque a mí me pasó lo que yo quiero que no te pase a ti. Al final, hermanos, hay que dejarlos, porque cuando se chocan con la pared, entonces toman una decisión difícil y Dios los quebranta. Y
al final vienen por dolor de las consecuencias de lo que Dios ha mandado a sus vidas por desobedientes. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Es Dios que trae un avivamiento, y es Dios que quiere, a través de su Espíritu Santo, que abramos los ojos a través del Espíritu de Dios que ha puesto en nosotros. Zacarías 4:6 dice claramente, y Zacarías 4:6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El avivamiento lo puedo desear, entender que lo necesito, entiendo que estoy en desobediencia y necesito que Dios me ayude, porque de verdad, de alguna manera, conocemos que estamos mal aunque estamos en Él, pero es Dios que debe obrar en nosotros. Yo tengo que pedirlo y reconocerlo. A veces personas que hacen un programa de avivamiento sacando a Dios de la ecuación, y a veces lo que nos hacemos es religiosos, pensando que cumpliendo ciertas cosas entonces va a haber algo que Dios me va a dar en recompensa. No, así no funciona. Así no funciona. Es Dios a través de su Espíritu en mí que va a llevarnos a la altura espiritual que realmente necesitamos, al deseo, a la pasión, a la vivencia del Evangelio en su máxima expresión, sin importar las pruebas que estoy pasando. Es Dios que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, somos del Señor. El avivamiento no viene por una buena música, y la música es importante. Hablaba con un hermano ayer de esto, y realmente esa palabra es predicada, escuchada, leída, la que te lleva a ti a potencializar lo que Dios tiene para ti. Las emociones son importantes, pero no podemos depender de las emociones. Hoy me siento mal, no voy a la iglesia. No, yo tengo que tener un compromiso con Dios, y yo quiero que Dios me hable para que esta condición que yo tengo pueda cambiar. Entonces yo necesito encomendarme a Dios y depender de Él para que sea Dios el que me hable y me avive. Solo el Espíritu Santo de Dios puede despertar los corazones muertos espiritualmente, dormidos espiritualmente. No puede haber un avivamiento si no hay un señalamiento de parte del Espíritu de Dios hacia un pecado que no queremos dejar. A veces estamos necios, estamos desanimados porque estamos en un pecado que no queremos dejar. Avívame, Señor, pero no quieres dejar el pecado que Dios te está señalando meses a través de la predicación de tu palabra, meses a través de la lectura. Tenemos esa actitud de simplemente hacer el Evangelio a mi manera, estar con Dios y estar con mi pecado. No funciona así. Ayer estaba predicando en una barbería, mandé a la familia al parque para ganar tiempo. Estaba en la barbería porque si no, no podía. Bueno, yo voy a predicar en la barbería. Me paré ahí, comencé a predicar a los jóvenes, comencé a hablarle, entró la mamá del joven y comenzamos a hablar la palabra del Señor. Y lo que les llamó la atención fue que yo dije: la gente dice que cree en Cristo, que ese es su Salvador, pero al mismo tiempo quieren también tener su pecado. No, y tú tienes que, si recibir a Cristo, tú tienes que abandonar tu pecado en arrepentimiento, entregárselo a Él. No es que lo vas a dejar ahí por una conveniencia, por salvación, según lo que predican los evangélicos, y luego el fin de semana tomar el pecadito prestado y llevártelo para la fiesta. No, así no funciona. Si necesitamos un avivamiento en nuestras vidas, debemos oír al Espíritu Santo cuando nos señala un pecado al cual tenemos que abandonar. Hermanos, no menospreciemos el Espíritu Santo de Dios, que está allí para señalar el mal que hacemos. El Espíritu Santo es puesto en nuestros corazones para guiarnos, orientarnos y reprendernos, llamarnos la atención cuando hay un pecado en nuestras vidas. Muchas veces la falta de avivamiento es eso. Quedamos en nuestro corazón satisfechos con un pecado que estamos practicando y nos hacemos los locos y venimos a la iglesia como que nada está pasando. Así no funciona, porque al final esa bomba va a estallar
Y muchas veces el Espíritu Santo hasta se te apaga porque hay un momento dado que nos llama la atención y no hacemos caso. Ahí viene nuestro desánimo. Pedimos un avivamiento desobedeciendo a Dios, sin la disposición de abandonar ese pecado que tanto queremos. Hermanos, arrepiéntete y obedece a Dios. Busca la forma. Exponte a la palabra de Dios. Busca ayuda para que hermanos oren por ti. Y que Dios, diga a Dios, Dios, ayúdame y quebrántame mi corazón para yo servirte y traer un avivamiento en mi vida que pueda ayudarme. Vamos a buscar Salmo 51. Salmo 51 lo escribe el rey David y lo hace buscando de Dios la reconciliación por un pecado que cometió. Y realmente le está diciendo, Señor, yo reconozco que estoy mal delante de ti, pero ayúdame y restáurame otra vez porque, hermano, mis huesos están abatidos. ¿Están conmigo? Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios. Es con exclamación, este hombre está dolido. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David no podía dormir. Dice que ese salmo fue cuando cometió el adulterio con Jezabel. Un pecado oculto, un pecado escondido, un pecado que nadie sabía. Solo unos pocos allí que él creía que no se iba a difundir. Y al final Dios expuso todo. Quedó quebrantado, no solamente por la pérdida de su hijo, es que realmente él había pecado contra Dios. Él tiene un corazón para él, pero falló como tú y yo fallamos. Ahora está todo perdido. No, confiesa tu pecado, que el Señor te está señalando a través de su Espíritu, y verás cómo Dios va a avivar tu corazón, cómo Dios va a regenerarte. Pero necesitas experimentar personalmente el perdón de Dios a través de la confesión. Es lo que Dios quiere. Otra vez Habacuc dice, en la ira acuérdate de la misericordia. Dios es un juez justo. Hermano, Dios castiga el pecado. Hermano, con Dios no se juega. Y por más que Dios ame a su pueblo, ¿lo castigó sí o no? Sí lo castigó. Por más que ame la iglesia, si la iglesia anda en pasos que no escucha, que no entiende, también la va a castigar. Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que asume por hijo, dice la palabra del Señor. Habacuc sabía que el pueblo merecía el juicio de Dios. Él lo sabía, que ese castigo venía, pero él clamaba la misericordia. Señor, queremos que te acuerdes de tu misericordia. Son nuevas cada mañana. Apeló a esa misericordia divina. Cuando Josías también apeló a ella, el Señor extendió un tiempo de misericordia. Y dijo, tú no vas a ver esto que yo voy a hacer, porque tu corazón se humilló. Tú pediste perdón. Tú entiendes mi deseo, no es castigar, es corregirte y ayudarte. Y cuando Dios ve el arrepentimiento, muchas veces dice que la misericordia va más allá del juicio. Y es por eso, Dios libra y cuando perdona, pero necesita ver un corazón arrepentido genuinamente para ayudarte. Pero la dureza de nuestro corazón hace que la misericordia de Dios simplemente lo veamos como una burla. Hay personas que toman la misericordia de Dios como que Dios se olvidó o Dios no va a hacer nada. Y nos aprovechamos de esa gracia que nos da y ese tiempo de misericordia para que nos arrepintamos. No juegues con la misericordia de Dios. Misericordia es no darnos conforme al castigo que merecen nuestros hechos. Y a veces Dios se queda hasta que un día es el día que viene y hace juicio delante de ti.
Al leer la palabra, Habacuc dijo: no, esto va a venir, Señor, acuérdate de tu misericordia, líbranos del mal, que no llegue este castigo en nosotros. Aún así, el pueblo continuó en su maldad. En Lamentaciones 3, 22 y 23 podemos ver: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Eso es verdad. ¿Quién pecó ayer? Todos nosotros pecamos ayer y sin embargo estamos aquí. Bendito sea Dios. Pero dejemos el pecado. No abusemos de su misericordia. Todo esto, hermanos, porque al ver a Dios, al ver su gracia y su misericordia, no es para que sigamos en el pecado, es para arrepentirnos y que Dios no tenga que hacer juicio en nuestras vidas para entonces nosotros ver quién es Él y después anhelar un avivamiento por fuerza. Lamentablemente, a veces habemos personas que la manera de nosotros abrir nuestros ojos es a través del castigo, a través del dolor. Tenemos que esperar nosotros, hermanos, que Dios nos lleve al dolor para entender su propósito. Claro que no. Pero muchas veces, hermanos, Dios no se cansa, pero Él pone un límite a su misericordia. Él pone un stop, una línea, porque hay momentos que nosotros como hijos de verdad sobrepasamos y nos burlamos de alguna manera de su bondad, de su paciencia, de su misericordia. Yo te hago una pregunta profundamente: ¿estás abusando de la misericordia de Dios con cosas que estás haciendo que tú sabes de antemano que no puedes hacer? Y aún así pides avivamiento. Así no funciona. La misericordia de Dios es para disfrutar de un arrepentimiento de alguna manera sin consecuencias. Muchas veces, hermanos, pasamos por alto, como dice Romanos 3, que su misericordia es para guiarnos al arrepentimiento. No nos arrepentimos. Así no funciona. Todo avivamiento genuino nos recuerda que dependemos de Dios, pero bajo obediencia, arrepintiéndonos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hermanos, esto es directo para nosotros, para usted. Romanos 3:10. A veces se lo leemos a los inconversos, a veces se lo leemos a las personas que no conocen a Cristo, pero usted sabe que esto el apóstol Pablo se lo escribió fue a creyentes. Creyentes que pensaban que era mejor que otros creyentes por el hecho de que no tenían el mismo problema, tenían un derecho de nacimiento porque practicaban ciertas cosas y los otros no. Por eso es que dicen en el versículo 9: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acordado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Estamos bajo pecado. Hermanos, esto fue a creyentes. No hay justo ni aún uno. O sea, cuando Dios nos habla a todos, porque todos estamos en el mismo saco. Ok, yo no cometo lo que hace aquel, pero yo también tengo lo mío. Por lo tanto, si yo quiero un avivamiento, no puedo pensar en el otro, yo debo pensar en mí. Y que Dios tenga misericordia de mí. Y yo no abusar de la misericordia de Dios para no arrepentirme de lo que estoy haciendo mal. No simplifiques tu pecado para agrandar el pecado de otros, porque entonces Dios no va a obrar un avivamiento en nosotros. Necesitamos buscar de parte de Dios que Dios abra nuestras vidas, que nos examine y que nosotros veamos a través de su Espíritu lo que yo debo de cambiar, lo que yo debo de hacer. Esto es después de escuchar su palabra. Esto es después de yo tener la humildad de reconocer mis faltas. Yo debo entender que Dios usa su palabra para mí. Yo tengo que tener responsabilidad de lo que yo escucho y reconocimiento de que realmente
Yo he fallado. Todos somos pecadores aquí. Aquí todos somos pecadores. Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Y qué dice? Pruébame y conoce mis pensamientos, y ves ahí en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Si queremos un avivamiento como iglesia, debemos seguir estos pasos y no trabajar en base a otros, sino trabajar en base a mí mismo. Y entender que tenemos un Dios bueno, maravilloso y bondadoso, que lo que quiere nosotros es lo mejor. ¿Estamos teniendo una buena actitud hacia la palabra de Dios? ¿Queremos huir cuando estamos oyendo algo que realmente nos está afectando? ¿Estoy mirando y velando solamente de que lo que están predicando es para otro y no para mí? Hermano, es para todos. Y necesitamos escuchar aquellas cosas que a veces son hasta incómodas de escuchar, pero es Dios hablando. Por lo tanto, todo el mundo calle, diga amén. Señor, tenga misericordia de nosotros y avívanos en medio de los pueblos del tiempo malo. Avívanos, porque necesitamos de parte de ti, Señor, si no vamos a desmayar. Hermano querido, usted no puede soportar las pruebas que este mundo te da y contrarrestar tu carne, que también batalla en contra de ti, por ti mismo. Debes hacerlo con la ayuda de Dios en tu vida. Es Dios que te va a ayudar, pero Dios no te puede obligar a hacer lo que tú no quieres. Por tanto, como iglesia, como creyentes, de manera individual, debemos pedir a Dios: avívame, ayúdame. Reconozco que estoy mal delante de ti, por lo tanto esto no me está dejando avanzar ni desarrollar, y ya la vida cristiana se me ha hecho una religión, Señor, porque ahora nada más voy a la iglesia por ir, sirvo por servir, pero en mi corazón no hay un gozo, ni una alegría, ni una pasión por servirte. Lo que hago, lo hago por hacerlo, por entretenerme, porque me gusta la música, me gusta el ambiente, pero cuando salgo de aquí estoy devastado o devastada. Hermanos, debemos clamar a Dios por ese avivamiento. Señor, ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer. Si tengo que lidiar con mi orgullo, si tengo que lidiar con mi perdón, si tengo que lidiar con un rencor y un resentimiento que tengo con mi esposo, con mi esposa por años, ayúdame a mitigarlo y a dar paso, Señor. Que tu Espíritu Santo me avive, me ayude. Examíname, Señor, a un diagnóstico, a un rayos X a mi corazón, y ayúdame a identificar aquello que no me deja avanzar. Entonces tener la valentía de quitar esa piedra del medio. Porque hay algo, hermano, que te voy a decir. Para Dios, un año es como un día, y un día como 1000 años. Si tú no quitas ese tropiezo que hay en tu vida espiritual, te va a pasar años, humanamente hablando, quedándote en el mismo lugar, estancados, y yéndote a otro lugar o no viniendo a la iglesia. Eso no va a dejar de pasar. Es un problema que tienes, que espiritualmente hablando solo Dios te ayuda. Pero debes tomar la decisión clara de avanzar, reconociendo de que debes obedecer a Dios para que traiga esa fuerza en ti. Termino con esto. Un avivamiento es producido de parte de Dios cuando hacemos todas estas cosas, pero se refleja a través del servicio. Por lo tanto, ¿qué estás haciendo delante de Dios para el gozo de Él? ¿Y cuánto tiempo tienes, si no lo estás así, que no estás haciendo absolutamente nada? Comienza por ahí. Señor, yo quiero expresar mi adoración a ti por medio del servicio, porque el servicio es una expresión del gozo y la alegría de lo que Dios ha hecho conmigo. Cuando usted, hermano, en este mundo está agradecido con alguien por algo que hizo del beneficio de usted, que fue muy grande, usted se queda sin hacer nada, con la mano vacía, nada más dice gracias. No,
Yo busco hasta un regalo para hacérselo saber de que no solamente con mis palabras quiero agradecer lo que hiciste por mí, sino también con mis hechos a través de hasta de un regalo o un favor más grande, sorpresivamente hablando, para que te agrade. Hermanos, Dios nos ha dado algo bien grande que nosotros realmente no podemos comprar: la salvación en Cristo Jesús. Y la manera de agradecer lo que ha hecho por nosotros, de rescatar nuestra vana manera de vivir en un mundo donde lo que había era perdición, lo que había era consecuencias negativas del pecado. Cuando nos libera de eso, que lo entendemos y vemos su misericordia y su gracia y lo que hizo al entregar a su Hijo por nosotros, entonces emana de nosotros hacer algo para Él. Amén. Si tienes mucho tiempo sentado y no agradeces eso, hay un problema de avivamiento en tu corazón. Hay un problema de avivamiento. Debes ser agradecido a través del servicio que le haces a Dios. Por eso hay gente que cuando hace algo para la gloria de Dios, tú no tienes que pagarle, lo hacen porque es su corazón que emana por algo que Dios hizo con ellos. Y por eso lleva gente, por eso llama personas, por eso muchas veces hace las cosas no para la gloria para sí, porque hay gente que lo hace para dársela y hace cosas para que lo vean. No, yo estoy hablando de gente de corazón que hace las cosas por lo que Dios ha hecho en sus vidas, por una bendición que recibió de Dios, y quiere también manifestarle a Dios ese agradecimiento. Y viene con una ofrenda grande, o viene con una ayuda a un hermano que está en la misma condición, unas palabras a alguien que lo necesita. Si hay una situación en la cual pueden hacer algo, no hay ni que llamarlos a hacerlo. Lo manifiesta a través del servicio a Dios. Señor, aviva nuestra iglesia, aviva nuestros corazones, aviva, Señor, de manera individual como creyentes nuestro corazón, para poder públicamente demostrar por tu gracia y el servicio lo que tú has hecho por mí. Oh Padre, en esta mañana vamos a orar. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.